Hola, buena tarde. El tema de hoy es diarrea aguda y crónica. Mi nombre es Cristian Chávez. Mi nombre es Andrea Cosío. En su mayoría, la diarrea dura un día o dos y posteriormente desaparece. En ocasiones especiales, la diarrea dura más de unos días y se puede acompañar de fiebre, postración o hemorragia rectal. Hay que recordar que la diarrea como tal es un síntoma y no una enfermedad en sí misma, por lo que puede estar asociada a numerosos trastornos. Continuaremos con la definición de diarrea. La mayoría de los pacientes consideran la menor consistencia de las heces como característica esencial de la diarrea. Como resulta difícil cuantificar la consistencia de las heces, los investigadores emplean la frecuencia y el peso de las heces como marcadores indirectos de este proceso. Se considera normal 3 o más deposiciones diarias y el límite superior del peso de las heces es por lo general de 200 gramos al día. Aunque la diarrea no debe definirse solo en términos de peso fecal, ya que algunas personas tienen mayor peso fecal por su consumo de fibra, pero no sufren diarrea porque la consistencia de las heces es normal. Algunos pacientes definen la incontinencia fecal como diarrea grave debido a la vergüenza que produce este trastorno. Aunque muchos pacientes presentan heces blandas, su problema principal es con el mecanismo de continencia y no con el del líquido intestinal o con la absorción de electrolitos. A continuación, analizaremos la fisiopatología de la diarrea. La diarrea es con frecuencia una respuesta protectora frente a diversas agresiones intestinales. Cuando los microorganismos infecciosos, toxinas u otras sustancias perjudiciales están presentes dentro del intestino, estimula la secreción de fluido y la motilidad para expulsar el material indeseable. En circunstancias normales, el intestino delgado y el colon absorben alrededor del 99% de lo ingerido por vía oral y de las secreciones endógenas. Diarrea osmótica. La causa de la mayoría de las diarreas osmóticas es la ingestión de cationes y aniones poco absorbibles o de azúcares o azúcares alcohólicos poco absorbibles, como lo es el manitol y el sorbitol. Dado que ni el colon ni el intestino delgado pueden mantener un gradiente osmótico, los iones no absorbidos que permanecen en la luz intestinal obligan a la retención de agua a mantener una osmolaridad intraluminal igual a la de los líquidos corporales. Por esta razón, por cada 1 miliosmol de ion o molécula retenida, se retienen aproximadamente 3.5 mililitros de agua. La característica esencial de la diarrea osmótica es que desaparece en ayunas o al evitar la ingestión de la sustancia responsable. En esta diarrea no está alterada la absorción de electrolitos, por lo que la concentración de electrolitos en el agua de las heces suele ser muy baja. En cuanto a la diarrea secretora, las causas son variadas, pero el mecanismo siempre es el mismo. Básicamente es la secreción neta de aniones o la inhibición neta de sodio. Entre las causas variadas, la más frecuente es la infección, pero a su vez tenemos la presencia de péptidos producidos por tumores endocrinos, la ausencia o interrupción de la vía absortiva, una motilidad anormal o un tránsito intestinal lento que puede provocar diarrea por proliferación bacteriana. Clasificar a la diarrea como secretora u osmótica nos da vital información sobre la fisiopatología de cada una, pero la realidad es que la mayoría de las diarreas clínicamente relevantes son mixtas. Estas a su vez son causadas por mecanismos que pueden combinar los efectos de varias sustancias liberadas por células endócrinas. En cuanto a lo que corresponde a la clasificación clínica, podemos clasificar la diarrea según distintos criterios, como lo es el tiempo de evolución, ya sea aguda o crónica, volumen, ya sea abundante o escaso, fisiopatología, si es osmótica o secretora, en cuanto a la epidemiología, si es epidémica del viajero o por inmunodepresión, o por las características de las heces, ya sea acuosa, gasa o inflamatoria. Diarrea aguda o crónica. La diarrea aguda tiene una duración menor a 4 semanas y por lo general
está causada por infecciones, la mayoría de ellas autolimitadas o fáciles de corregir, mientras que la diarrea crónica tiene una duración mayor a 4 semanas y no suele estar causada por una infección. La clasificación por volumen podemos encontrar diarrea de volumen abundante o de volumen escaso. La identificación de la causa según el volumen de las heces individuales facilita mucho el trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, evacuaciones menos frecuentes pero con un mayor volumen. Y si además el almacenamiento a nivel de recto sigma está indemne, muy probablemente la causa está en el colon derecho o en el intestino delgado. Si hablamos de evacuaciones frecuentes, escasas pero dolorosas, podremos estar hablando de una patología distal. En cuanto a si las evacuaciones son indoloras pero son abundantes, probablemente el origen esté en el colon derecho o en el intestino delgado. Osmótica o secretora. La diarrea osmótica va a estar causada por una mala absorción de no electrolitos ingeridos, mientras que la diarrea secretora va a ser provocada por una mala absorción o secreción de electrolitos. La distinción entre estas se basa en la determinación de la concentración de electrolitos en las heces. En la diarrea osmótica, los solutos poco absorbibles en el interior de la luz intestinal serán los responsables de gran parte de la actividad osmótica del agua fecal, mientras que en la diarrea secretora el sodio, el potasio y aniones son los responsables casi absolutos de la osmolaridad fecal. La diarrea osmótica va a ser corregible con el ayuno, mientras que la diarrea secretora va a persistir aún a pesar del ayuno. En cuanto a la clasificación por las características de las heces, encontramos la diarrea acuosa, diarrea grasa o diarrea inflamatoria. En cuanto a la diarrea acuosa, implica un defecto principalmente en la absorción del agua debido a un aumento de la secreción de la misma o a una reducción de la absorción de electrolitos que los mismos, al quedarse en la luz del intestino, retienen el agua. En cuanto a la diarrea grasa, implica una absorción defectuosa de la grasa y quizá de otros nutrientes en el intestino delgado. Y finalmente, en cuanto a la inflamatoria, estas se deben a la presencia de alguna de las distintas enfermedades inflamatorias o neoplásicas que afectan al intestino. La clasificación epidemiológica de la diarrea. Para esto es necesario relacionar la diarrea con su contexto y de este modo proceder de forma más inteligente con la evaluación. Podemos tener dos personas con el mismo tipo de diarrea, pero la causa sea distinta. En este punto hablaremos del diagnóstico diferencial. Muchas enfermedades digestivas y sistémicas pueden manifestarse con diarrea, así que para facilitar el diagnóstico diferencial, el médico debe dividir las enfermedades diarreicas en agudas y crónicas, dejando así la aguda como aquella que dura menos de 4 semanas, aunque en la mayoría de los casos realmente dura menos de 4 días y la causa habitual es una enfermedad infecciosa. En cuanto a las diarreas crónicas, se pueden subdividir en acuosa, inflamatoria y grasa. En cuanto a la diarrea grasa, usualmente se deben a la ingestión de sustancias con actividad osmótica poco absorbibles, lo que da origen a una diarrea osmótica, pero con más frecuencia se deben a enfermedades de la mucosa, lo que da origen a una diarrea secretora. Usualmente, la diarrea acuosa crónica también está asociada con el consumo de fármacos y tóxicos. Una amplia gama de trastornos endocrinos dificultan el diagnóstico diferencial sobre la misma diarrea acuosa crónica, como bien son el hipertiroidismo y la enfermedad de Addison. Hay otros tumores que causan diarrea acuosa por obstrucción intestinal, un bloqueo de drenaje linfático o la interferencia con la absorción o secreción de electrolitos. Asimismo, existe la diarrea secretora idiopática, que en este grupo destacan dos entidades, la diarrea secretora epidémica y la diarrea secretora idiopática esporádica. En cuanto a las diarreas inflamatorias crónicas, son un grupo variado de procesos infecciosos o inflamatorios idiopáticos y neoplásicos, mientras por tanto las diarreas grasas crónicas se deben a un trastorno de la absorción o de la digestión de las grasas. Se deben principalmente por síndromes de mala absorción que bien son causados por una enfermedad celíaca o el síndrome de intestino corto o diarrea de post-resección. A continuación, analizaremos la evaluación del paciente con diarrea en los distintos tipos. Una anamnesis atenta es la clave de la evaluación de un paciente con diarrea.
Tenemos que evaluar la duración de los síntomas, la magnitud de la diarrea, la frecuencia de evacuación. Esta es la característica más fácil de definir por los pacientes. Un buen indicador de la gravedad de la diarrea puede ser la pérdida rápida de peso. También son importantes algunas características de las heces, como lo son la presencia de sangre, moco, pus, gotas grasas o partículas de alimento. El médico debe preguntar por la relación entre defecación y comidas o ayuno, evacuación diurna o nocturna y la presencia de urgencia o incontinencia fecal. Debemos revisar la historia clínica del paciente con una atenta búsqueda de cirugías abdominales previas o consumo de medicamentos con o sin receta, como lo son las terapias nutricionales y herbales. Debemos revisar con atención la dieta del paciente. También hay que investigar claves epidemiológicas como lo son viajes La recientes. exploración física, los datos a recabar sirven principalmente para determinar la gravedad de la diarrea. Entre los hallazgos físicos importantes está el estado de hidratación. Se puede manifestar por cambios ortostáticos de la presión arterial y el pulso, así como la fiebre y algunos signos de infección, la presencia o ausencia de ruidos abdominales, una distensión abdominal, dolor a la palpación que éste puede ser localizado o generalizado, la detección de algunas masas, la hepatomegalia a través de radiografías o algunas manifestaciones cutáneas que algunas por clínica se relacionan con algunas enfermedades, como por mencionar un ejemplo, la urticaria pigmentosa que se asocia a mastocitis, como la rubefacción que se asocia a un síndrome carcinoide, entre otros. En cuanto a la evaluación adicional de la diarrea aguda, en lo que corresponde a la anamnesis, debemos preguntar la duración. Esta debe ser menor a 4 semanas. En epidemiología, preguntar si ha realizado viajes recientes, la comida que consume diariamente y el consumo de agua. Las características de las heces, si son acuosas o sanguinolientas. Dolor abdominal, ya que esto se puede correlacionar con lo que es colitis aguda y enfermedad inflamatoria intestinal y preguntar si esta es una enfermedad recurrente o si ha tomado medicamentos con o sin receta. En cuanto a la exploración física en diarrea aguda, tendremos algunos hallazgos físicos generales, como el equilibrio de líquidos, que se manifestará como el cambio ortostático de presión y pulso, la presencia de fiebre, el estado de nutrición del paciente que pudiera delatar la etiología de la diarrea y este posteriormente tratarse de una diarrea crónica, así como también la erupción cutánea que pudiera delatar algún hallazgo físico perteneciente a la diarrea crónica. En cuanto a los hallazgos físicos de abdomen, tratamos de buscar dolor a la palpación, ya sea localizado o generalizado, buscar una distensión del abdomen o alguna organomegalia. En el tacto rectal, realizar una prueba de sangre oculta en las heces, tratando de descartar una diarrea inflamatoria. Evaluación inicial de la diarrea aguda. Si el paciente presenta infección, su evolución es prolongada, presenta sangre en las heces o deshidratación, pasaremos a lo que es represión de líquidos. Si el paciente no presenta infección, la duración es corta, sin sangre en las heces y sin dolor a la palpación, se le dará primeramente un tratamiento sintomático, el cual es rehidratación oral y antidiarreicos. Si no hay respuesta a este tratamiento, proseguir a lo que es la represión de líquidos y electrolitos. Respecto a la evaluación del laboratorio de la diarrea aguda, se solicitaría un hemograma completo, este con la intención de verificar una correcta hemoconcentración, así como destacar un recuento diferencial de leucocitos, que aunado al análisis de heces de la localización de leucocitos en heces a través de un coprocultivo, se trata de descartar una diarrea inflamatoria. También se solicitará una bioquímica sérica a fin de destacar un equilibrio entre los electrolitos. Se puede complementar en el análisis de heces la presencia de huevos y parásitos. En el caso de la mebiasis, se puede obtener el diagnóstico mediante pruebas serológicas. A su vez, la identificación de huevos y parásitos en heces puede delatar una previa infección del paciente, destacando la etiología de la diarrea aguda. En el caso del Giardia, a través de PCR se trata de localizar el antígeno. En el caso de Clostridium difficile, se trata de localizar su toxina.
Puede estar indicada la rectoscopía o la sigmoidoscopía flexible en pacientes con infección, pacientes con sangre en heces y pacientes con diarrea aguda persistente. En pacientes con diarrea asociada a SIDA es preferible la colonoscopía porque una porción sustancial de infecciones y linfomas pueden afectar solo al colon derecho. Hay que tomar muestras de biopsia de la mucosa, en especial si ésta está claramente inflamada. Podemos diferenciar la colitis autolimitada de la colitis ulcerosa crónica. La colitis autolimitada aguda se caracteriza por una arquitectura normal de las criptas con un infiltrado inflamatorio agudo en la lámina propia, mientras que la enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por una arquitectura normal de las criptas de forma difusa, atrofia en las criptas, infiltrados inflamatorios mixtos, agudos y crónicos en la lámina propia, plasmocitosis bucal, agregados linfocíticos e hiperplasia basal, células gigantes aisladas, granulomas epiteloides, depresión de moco en células calciformes e hiperplasia epitelial reactiva. Conforme a los resultados, podremos decidir entre un tratamiento antibiótico empírico o un tratamiento específico. La evaluación adicional de la diarrea crónica. En la anamnesis se tratará de identificar el inicio de la diarrea, si esta ha sido congénita, de carácter abrupto o de carácter gradual. A su vez, tratar de identificar el patrón de la misma, si ha sido continua o intermitente. A su vez, detectar la duración, que esta para poder ser crónica deberá haber sobrepasado las 4 semanas. En la epidemiología, si ha sido por cuestión de viaje, alguna ingesta de alimento o bebida. Verificar las características de las heces para poder clasificarla posteriormente como acuosa, sanguinolenta, característica de la inflamación o si ha sido de tipo grasa, además de verificar si existencia de la incontinencia fecal. El dolor abdominal puede ser producido por una enfermedad intestinal inflamatoria, un síndrome del intestino irritable o alguna isquemia. El paciente puede presentar pérdida de peso, ya sea por mala absorción o por neoplasia. Vamos a tener factores agravantes, los cuales pueden ser dieta y estrés, y factores atenuantes como la dieta y medicamentos ya sean adquiridos con o sin receta. Podemos encontrar también lo que es la diarrea iatrógena, la cual va a ser producida por medicamentos, radioterapia y cirugías, o la diarrea simulada, la cual va a ser provocada por el consumo de laxantes. Vamos a tener enfermedades sistémicas que nos pueden producir diarrea, como lo es el hipertiroidismo, la diabetes, enfermedades del colágeno vascular, síndromes tumorales, SIDA y deficiencias de inmunoglobulinas. Con respecto a la exploración física del paciente con diarrea crónica, los hallazgos físicos generales a denotar sería el equilibrio de líquidos, el estado de nutrición del paciente y la presencia de fiebre en el mismo. Localizar en la piel estados de rubefacción, erupción o demografismo que serían signos característicos de un síndrome carcinoide. Como finalización, hacer la prueba de sangre oculta en heces de igual forma para descartar una diarrea inflamatoria. En cuanto a los análisis de laboratorio y heces, la prueba de sangre oculta en heces y el análisis de leucocitos en heces permiten identificar las diarreas inflamatorias causadas por colitis o cáncer. Otros trastornos diarreicos que producen hemorragia oculta son el linfoma del intestino delgado, la enfermedad celíaca y la enfermedad celíaca resistente al tratamiento. Para el análisis de heces, la muestra debe ser recogida durante 24, 48 o 72 horas para medir con precisión su peso y sus componentes. De acuerdo a los electrolitos, cuando son menor a 50 miliosmoles por litro es por una mala absorción de electrolitos que retiene consigo agua en la luz intestinal. Cuando es mayor a 100 miliosmoles por litro se debe a una ingestión de una sustancia poco absorbible. El pH fecal, si es menor a 6, delata una mala absorción de carbohidratos. En cuanto a los leucocitos y la sangre oculta en las heces, se identifican en una diarrea inflamatoria. Para medir el contenido graso es necesario contabilizar la ingesta de grasa que come, 80 a 100 gramos, y analizar la cantidad que elimina.
De 7 a 9% o 14 gramos en 24 horas es esteatorrea. Realizada la evaluación de la diarrea crónica, por último, esta ahora puede ser clasificada en alguno de los tres grupos de la misma, como diarrea acuosa que se subdividirá como secretora u osmótica, en diarrea inflamatoria o en diarrea grasa. Para la evaluación de la diarrea secretora crónica es necesario primero descartar una infección. Esta se descarta mediante un coprocultivo. Los microorganismos desaparecen a las 4 semanas y solo algunos como las aeromonas y plesiomonas pueden provocar diarrea crónica. Los coccidios y los microsporidios requieren PCR y la yardia mediante una prueba de ELISA. Como siguiente paso de la evaluación de diarrea secretora crónica es descartar enfermedad estructural. Esta se realiza a través de una serie radiológica del intestino delgado, así como una sigmoidoscopía o colonoscopía, que este último se prefiere ya que puede haber cambios difusos a lo largo del colon, aunque se prefiere la colonoscopía en ancianos, en la presencia de sangre en las heces o la sospecha clínica de enfermedad de ilion o de colon derecho, así como en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algunas enfermedades estructurales que se pueden identificar es el síndrome de intestino corto, fístula gastrocólica, enfermedades mucosas, enfermedad de intestino irritable y linfomas. La función de la biopsia del intestino delgado y aspirado para cultivo es determinar si existe la enfermedad de Crohn, giardiasis, enfermedad celíaca, amiloidosis, entre otros. Las pruebas de péptidos plasmáticos y de metabolitos urinarios solo se realizan en pacientes con diarrea crónica y síntomas o signos de síndrome tumoral, como hepatomegalia y rubefacción, entre otros. Las enfermedades endocrinológicas que producen diarrea, como la diabetes mellitus, hipertiroidismo y enfermedad de Addison, antes de la estimulación de ACTH se debe medir la glucemia, TSH, cortisol en sangre, así como después de la estimulación. Ante la evaluación de la diarrea osmótica crónica, es importante destacar que esta solo se origina por tres motivos: por ingestión de magnesio exógeno, por consumo de carbohidratos poco absorbibles o por una mala absorción de carbohidratos. Para el diagnóstico es importante determinar una pérdida elevada de magnesio. Esto se puede realizar de forma cuantitativa en el agua fecal. Se denomina como pérdida elevada cuando se detecta la excreción de más de 15 miliosmoles de magnesio al día o una concentración en el agua fecal superior a 44 miliosmoles por litro, lo cual en automático da probabilidad de que la diarrea sea provocada por magnesio. Esta puede ser intencionada mediante el abuso de laxantes, así como puede ser por accidente en pacientes que utilicen antiácidos. El diagnóstico mediante el pH determina si esta se debe a una maldigestión o malabsorción de carbohidratos, sobre todo cuando se trata de un pH inferior a 6. La mala absorción suele ser por lactosa debido a los intolerantes a la lactosa. Puede ser a su vez por azúcares alcohólicos poco absorbibles artificiales como el manitol o el sorbitol, así como el consumo excesivo de azúcares con capacidad limitada de absorción como es la glucosa. Tratándose de este pH bajo, se tendrá que hacer una revisión de la dieta por las mismas situaciones, además de realizar una prueba de hidrogeniones en el aliento, ya que cuando se trata de estos carbohidratos que llegan al intestino grueso, pues las bacterias se fermentan y liberan hidrogeliones en el aliento, lo cual puede ser un signo para diagnosticar intolerante a la lactosa. A su vez, se tiene que determinar la enzima de la lactasa en el paciente para soportar el diagnóstico. En la evaluación de la diarrea inflamatoria crónica, es necesario descartar una enfermedad estructural. Esto puede ser por medio de una serie de radiografías del intestino delgado, sigmoidoscopía o colonoscopía, o por medio de una biopsia del intestino. Descartar una infección también puede ser por medio de una biopsia de colon, la cual facilita el diagnóstico, ya que la infección puede empeorar de una diarrea previa o provocar una diarrea crónica. Podemos encontrar aeromonas, plesiomonas, tuberculosis, parásitos y virus. También recordar que los leucocitos y la sangre en las heces son causados por una diarrea inflamatoria.
Podemos tener como diagnóstico diferencial una enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones, enterocolitis pseudomembranosa, isquemia, enteritis por radiación y neoplasias. Tanto la diarrea grasa o esteatorrea, es importante recordar que se debe a una alteración de la solubilización, digestión o absorción de las grasas del intestino delgado. También es importante distinguir entre maldigestión y malabsorción. La maldigestión es una mala fragmentación de triglicéridos y su principal causa es la insuficiencia exócrina pancreática y la ausencia de bilis, mientras que la mala absorción es el transporte mucoso inadecuado de productos de la digestión y su principal causa son enfermedades de la mucosa. La maldigestión se caracteriza por ser de mayor grado de esteatorrea, así como de concentración fecal. Esto se debe al déficit de reconocimiento de las grasas, por lo que hay mayor eliminación de estas, aproximadamente 30 gramos por día, y no afectan la absorción del agua. 9,5 gramos eliminados por cada 100 gramos de grasa consumidos dan sospecha de esteatorrea pancreática o biliar. Por su lado, la mala absorción se debe al deterioro de la absorción de líquidos y electrolitos, de modo que este contenido diluye el contenido graso de las heces. Es importante descartar la enfermedad estructural mediante una serie radiológica de intestino delgado, asimismo de tomar biopsia del intestino delgado y aspirado para cultivo, y soportar la descartar insuficiencia pancreática exócrina mediante una prueba de secretina, que esta consiste en emplear secretina exógena para estimular el páncreas y medir la excreción de bicarbonato realizando la inspiración y la biopsia. Ese es un método complejo por lo que se realiza pocas veces. En su mayoría se determina la enzima pancreática, la quimiotripsina y a veces la elastasa fecal. Se puede realizar incluso una prueba terapéutica para suplementar ambas enzimas a dosis altas y monitorizar la excreción de grasa. Se puede suplementar también una dieta con ácidos biliares conjugados exógenos y esto debería mejorar la esteatorrea. A continuación, les hablaremos sobre los tratamientos empíricos tanto como para la diarrea aguda como para la diarrea crónica. Para el tratamiento empírico de la diarrea aguda es necesario basarnos en la prevalencia de infecciones bacterianas y protozoos de la comunidad. Como tratamiento oral, pueden ser soluciones fisiológicas que contengan glucosa o aminoácidos para acelerar la absorción de electrolitos. Ahora existe preferencia por las soluciones basadas en cereales. Las soluciones debemos evitarlas en pacientes con vómitos. La fluoroquinolona o rifaximina se usa en diarrea del viajero. Los antidiarreicos inespecíficos reducen el número de deposiciones, peso de las heces y mejoran los síntomas. Los opioides, principalmente la loperamida y el difenoxilato con atropina. Tratamiento empírico de diarrea crónica, es importante enfatizar que se emplea solo en tres circunstancias. La primera, como un tratamiento temporizador o inicial antes de las pruebas diagnósticas. La segunda, tras fracasar las pruebas diagnósticas para confirmar un diagnóstico específico. La tercera, cuando se establece un diagnóstico pero no existe un tratamiento específico o este no lo cura. Algunos médicos recomiendan iniciar un tratamiento antibiótico empírico, como el de la diarrea del viajero, pero no es recomendable en la diarrea crónica, ya que rara vez se trata de infecciones. En pacientes con esteatorrea injustificada, se realiza una reposición enzimática pancreática y suplementación de ácidos biliares conjugados en la dieta. Se puede tratar sintomáticamente con opioides, pero debe cumplir con tres condiciones. La primera, informar al paciente el potencial de adicción. La segunda, dar una dosis inicial muy baja y que debe aumentar poco a poco hasta la dosis efectiva. La tercera, que debe ser un monitoreo muy de cerca. Se puede utilizar el ocreótido para mejorar la diarrea principalmente causada por endocrinopatías, así como pacientes con un síndrome de vaciado gástrico rápido y pacientes que padecen de SIDA. La clonidina tiene un efecto antidiarreico sobre la motilidad y el transporte intestinal. Esta se caracteriza por beneficiar a la diarrea de los diabéticos por su efecto hipotensor. La pectina retrasa el tránsito intestinal proximal
y aumenta la viscosidad luminal. Y en general no se ha demostrado que disminuir el tránsito fomente la proliferación bacteriana.